Imagine estar sentado en una masa común, cuando de repente lo imposible sucede ante sus ojos. El silencio se vuelve pesado, un escalofrío atraviesa su piel, y luego, la cruz se mueve. El sacerdote paraliza la retirada fiel y un sonido profundo y aterrador hace eco del altar. La voz de Cristo rompe los siglos y hace una pregunta imposible de ignorar. ¿Por qué me dejas aquí? ¿Qué pasó realmente en esa iglesia? ¿Un milagro? ¿Una advertencia divina? ¿O algo que la humanidad nunca quiso ver? Esta cuenta cambió para siempre la fe de los que estaban allí, y ahora también necesitas saber esta verdad. Pero ten en cuenta, después de eso, tu visión en la cruz nunca será la misma. Prepárese, porque lo que escuchará puede transformar su fe para siempre. La misa normalmente pasaba a la parroquia de San Miguel, cuando un denso silencio se extendió por el medio ambiente. Era como si el aire hubiera aumentado de peso, haciendo que cada respiración sea más difícil. Los fieles intercambiaron una apariencia confundida, algunas sosteniendo sus tercios firmemente, como si instintivamente se diera cuenta de que algo estaba por suceder. No era un silencio común, fue el tipo de quietud que precede a un gran evento, algo que va más allá de la comprensión humana. Los viejos bancos de madera se agruparon cuando algunas personas intentaron enderezar, pero nadie se atrevió a irse. De repente, una mujer en el fondo de la iglesia dejó escapar un suspiro tembloroso, como si hubiera sentido un escalofrío inexplicable. Un caballero sostuvo su pecho, sintiendo que su corazón se acelera sin razón aparente. La atmósfera estaba cargada, densa, casi palpable. Si alguien intentara racionalizar lo que estaba sucediendo, se daría cuenta de que no había una explicación lógica. El aroma característico de las velas ardientes comenzó a disiparse, dando paso a un olor a metal extraño y desconocido. Era como si la atmósfera en sí se estuviera transformando, preparando todo para lo que estaba por venir. Los ojos comenzaron a girar hacia el altar, donde el sacerdote permaneció firme pero inquieto. Su semblante parecía cambiar, como si una fuerza invisible estuviera a punto de manifestarse ante todos. Las velas se negociaron sin corriente de aire, y un profundo silencio se asentó, pesado como plomo. El tiempo parecía haberse detenido, e incluso aquellos que no fueron entregados a supersticiones o signos sobrenaturales sintieron que un escalofrío subió por la columna. Algo estaba sucediendo, pero nadie sabía exactamente qué. Y luego un niño sacó la falda de su madre y le preguntó con inocencia: «Mamá, ¿por qué parece que todo fue diferente?». La inocente pregunta resonó entre los fieles, que tragó seco sin saber qué responder. La madre miró a su alrededor, tratando de encontrar consuelo en los rostros de los demás, pero todo lo que vio fueron expresiones de pura aprensión. ¿Cómo explicar algo que nadie entendió? ¿Cómo dar palabras a lo que los sentidos solo comenzaron a darse cuenta? Fue en este mismo momento que un temblor viajó por la columna del sacerdote y todos los ojos se volvieron hacia él. ¿Qué pasaría después? La respuesta vendría sobre Abasing, cambiando el destino de los que estuvieron presentes ese día. El sacerdote sintió un escalofrío a través de la columna mientras sus dedos se estremecían involuntariamente. El anfitrión consagrado descansó sobre sus manos, pero un peso desconocido le impidió continuar. Sus ojos se abrieron e intentó controlar su aliento, pero algo estaba mal. El silencio sepulcral de la iglesia fue roto por un sonido inesperado. Un gemido profundo y gutural resonó del altar, el sonido reverberado por las paredes como si estuviera siendo llevado por una fuerza invisible. Algunos fieles se encogieron, otros apretaron las manos en la oración, mientras que la sensación de terror se cernía en el aire. De repente, el ruido se intensificó, convirtiéndose en un grito que no parecía humano. Era severo, cargado de dolor y arrepentimiento, algo que nadie había escuchado antes. Vino del crucifijo sobre el altar. Los ojos de la congregación se fijaron en la imagen de Cristo, y luego ocurrió un hecho imposible. La figura tallada parecía moverse. Primero, una luz estremecida en los brazos predicó a la madera, luego una oscilación sutil en el cofre. Los fieles arrestaron su aliento,
y una señora se llevó la mano a la boca para contener un grito. El tiempo parecía arrastrarse a sí mismo, como si el espacio circundante en sí se hubiera inclinado a lo inexplicable. Las velas se estremecían con una brisa que nadie sentía en la piel. El sacerdote trató de convencerse de que era una ilusión, un juego de sombra o un truco mental, pero su corazón dijo lo contrario. El crucifijo estaba vivo, el árbol de rango, y los fieles que se retiraron un paso como si quisieran escapar, pero fueron arrestados por la conmoción. Fue un milagro o un presagio, y luego, sin previo aviso, los labios tallados de la estatua de Cristo se separaron. El movimiento fue sutil pero innegable. El siguiente sonido hizo que toda la iglesia se estremezca. Una voz triste, profunda y lamentada de lamento arrancó el silencio. «¿Por qué me dejas aquí?» El piso parecía desaparecer bajo los pies de los regalos. Las palabras eran claras, indiscutibles, como si hubieran sido pronunciadas directamente dentro de su alma. El impacto fue tan abrumador que nadie podía gritar. La revelación apenas comenzaba. ¿Qué significaba esa voz? ¿Sería una advertencia, una súplica? ¿Qué significó esa pregunta? El sacerdote permaneció inmóvil, mirando el crucifijo, sintiéndose pequeño frente a lo inexplicable. Pero el horror estaba lejos de terminar. El eco de esas palabras todavía vibraba en el aire cuando un escalofrío viajaba por la columna vertebral de todo presente. El sacerdote sintió que sus piernas se debilitaban. Esa voz, ese arrepentimiento, era imposible ignorar. ¿Qué significaba eso? Sus ojos estaban fijos a la imagen de Cristo, cuyo semblante parecía más real que nunca. Los fieles estaban paralizados entre la incredulidad y el miedo. Algunas oraciones murmuradas, otros solo miraron a su alrededor, buscando una explicación que nadie podía dar. El aire de la iglesia se había vuelto denso, casi transpirable. El silencio fue roto por una explosión seca. El sonido provino del crucifijo en sí, como si la madera hubiera sido presionada más allá del límite. El aspecto de Cristo, una vez esculpido en la resignación serena, ahora parecía más intensa, casi angustiada. Luego, con un movimiento lento y sobrenatural, los labios de la imagen se abrieron nuevamente. La voz que se fue de dolor y majestad pintado. «¿Por qué me dejas aquí?» repetido. Esas palabras no fueron solo un sonido. Eran una herida abierta en el alma de los que los escucharon. Los fieles fueron petrificados. Era como si la hora en sí hubiera dejado de presenciar ese momento. ¿Qué quiso decir Cristo? ¿Qué significaba esa pregunta directamente de la cruz? La iglesia, que alguna vez fue un lugar de consuelo, ahora parecía un territorio desconocido, tomado por una presencia abrumadora. Una mujer cayó de rodillas y comenzó a llorar. Un hombre, que siempre había estado orgulloso de su fe inquebrantable, apretó los ojos con fuerza, incapaz de enfrentar esa escena. ¿Fue un milagro, un signo divino o una advertencia? Y luego sucedió algo aún más inquietante. El sonido de un goteo resonó en el altar. Al principio parecía solo un ruido discreto, pero pronto se hizo imposible de ignorar. Un estante, pálido como la cera de la vela, apuntaba con un dedo tembloroso al pie de la imagen. Sangre. La sangre fresca goteó a través de los puntos negros en la madera. Una gota se deslizó lentamente, brillando a la luz de las velas, y cayó sobre el altar, extendiéndose como una mancha de pintura carmesí. Fue en este momento que Panic comenzó a cuidar. El miedo tomó forma en los corazones de los fieles, pero nadie podía mirar hacia otro lado. El sacerdote, que todavía sostenía al anfitrión, sintió un gran peso en su pecho. Eso fue una señal. El sonido del goteo era fascinante y al mismo tiempo aterrador. Cada gota de sangre que cayó del crucifijo resonó como una campana fúnebre dentro de la iglesia. El altar boy, todavía señalando la imagen, trató de balbucear algo, pero su voz falló. Quería correr, huir de ese escenario imposible, pero sus piernas parecían unidas al suelo. Los fieles comenzaron a retirarse, algunos temblores, otros sosteniendo rosarios tan fuertes que los nodos en sus dedos eran blancos. El sacerdote, sin embargo, no se movió. Sus ojos estaban fijos en esa visión inexplicable,
y su mente trató desesperadamente de entender lo que estaba sucediendo. Esa sangre era real, no era un truco, no era un reflejo de la luz, no era la imaginación de los fieles. Era la sangre viva y pulsante que goteaba del pie de la imagen de Cristo como si el tiempo se doblara y la crucifixión sucediera allí en ese momento. Una señora se cubrió la boca con las manos, mientras que otra se arrodilló y comenzó a rezar en voz alta, como si intentara calmar algo mucho más grande de lo que la fe misma podría soportar. La sensación de peso en la iglesia aumentó cada segundo, como si estuviera allí una presencia invisible, observando a cada uno de ellos. El sacerdote trató de dar un paso adelante, pero un escalofrío recorrió su cuerpo. Nunca en todos sus años de servicio a la iglesia había sido testigo de algo como esto. Miró el altar, a la sangre, al rostro de Cristo. Y fue entonces cuando se dio cuenta. No era solo un fenómeno sobrenatural. Fue un mensaje, una advertencia. ¿Pero para quién? ¿Para él? ¿Para toda la congregación? Su corazón latía su pecho contra su pecho cuando se le ocurrió un recuerdo lejano, un verso del Evangelio de Juan. Mientras tanto la sangre continuó goteando, cada gota cayó sobre el altar como si escribiera algo invisible, algo que solo podía ser entendido por aquellos que abrieron sus ojos a lo que realmente importaba. Una joven madre apretó a su hijo contra su pecho, y el niño inocente solo susurró: «Mamá, Jesús está llorando». Las palabras del niño resonaron en la mente de todos, como si, de alguna manera, ese pequeño hubiera entendido lo que ningún adulto podría aceptar. Esa sangre era un lamento, un grito divino, una verdad que la iglesia había estado tratando de esconderse durante mucho tiempo. El sacerdote apretó aún más el anfitrión consagrado. Sabía que necesitaba hacer algo, necesitaba entender. Pero antes de que pudieras procesar tus pensamientos, un nuevo movimiento en la cruz hizo que tu corazón se congelara. El cuerpo de Cristo parecía respirando. El sacerdote sintió el aire escapar de sus pulmones. Sus ojos estaban fijos en la cruz, donde sucedió algo imposible antes de toda la congregación. El cofre de la imagen de Cristo se expandió ligeramente, como inhalando el aire. ¿Pero cómo? Era madera, era una escultura. No debe moverse. Sin embargo, allí estaba, respirando como un hombre vivo, a punto de hablar de nuevo. El sacerdote apretó al anfitrión en sus manos, sintiendo que el sudor frío gotea por el cuello. Faith le dijo que aceptara, pero su mente luchó para entender. A su alrededor, los fieles estaban divididos entre miedo y asombro. El tiempo pareció disminuir la velocidad. Un joven cayó de rodillas, con los ojos muy abiertos, murmurando una oración que se mezcló con el aterrorizado susurro de los otros fieles. Esto no puede estar sucediendo. Alguien ha balbuceado. Pero lo fue. El cofre de la imagen continuó moviéndose, como si Cristo estuviera a punto de respirar después de siglos en silencio. El sacerdote sintió que su corazón aceleraba. Sabía las escrituras, sabía las señales, pero nada en su formación lo había preparado para ver a la cruz convertirse en algo tan vivo. Fue entonces cuando el recuerdo de un verso del Evangelio de Juan cruzó su mente como un rayo. Escuchó las palabras en su memoria como si una voz interior las soplara: «Si el Hijo te libera, realmente serás libre». Algo dentro de él despertó. Cristo no solo se estaba manifestando a sí mismo, estaba tratando de decir algo, no como un milagro para ser admirado, sino como una advertencia. El sacerdote sintió que su corazón se apretó. La iglesia siempre ha predicado el sacrificio de la cruz, pero ¿y si hubieran olvidado el verdadero significado de la resurrección? Antes de que pudiera terminar de formular su pensamiento, el viento soplaba duro dentro de la iglesia, borrando las velas y haciendo las vidrieras. Las sombras bailaron sobre las paredes, creando formas que parecían moverse solas. El altar fue tomado por una disminución siniestra, y los fieles comenzaron a encogerse, como si la presencia invisible estuviera creciendo. Entonces el sonido de la madera crepita el templo. Los puntos negros que arrestaron a Cristo a la cruz comenzaron a moler, como si estuvieran siendo expulsados.
El sacerdote arrestó su aliento. Eso no podría estar sucediendo. Pero lo fue. Entonces Cristo volvió a hablar. Su voz, ahora más firme y cargada con urgencia, cruzó el espacio como truenos. ¿Por qué retoco aquí? El impacto fue como un golpe en el cofre de todos los que estaban allí. Era una pregunta, pero también un grito. ¿Qué quiso decir? ¿Qué vino esta súplica de la cruz? Los fieles estaban a punto de descubrir, pero en ese momento se estableció una certeza en los corazones de todos. Nada sería como antes. Toda la iglesia se estremeció. El viento que una vez sopla como un susurro, ahora ruge como una tormenta dentro del templo, haciendo que las velas se apaguen a la vez. El vaso del vidrieras vibraba como si explotara, y el altar fue tomado por una oscuridad profunda, densa y casi palpable. El sacerdote no pudo moverse. Su cuerpo parecía paralizado por el miedo, pero su alma sintió algo aún mayor, una llamada. La voz de Cristo había vuelto a sonar, más fuerte, más urgente. ¿Por qué retoco aquí? Esas palabras no fueron solo una pregunta. Eran un grito que destrozó el silencio de la eternidad. Los fieles se retiraron, algunos apretando los ojos, otros cayeron de rodillas, incapaces de entender la magnitud de lo que presenciaron, pero nadie podía escapar. Era como si una fuerza invisible los arrestara allí, obligándolos a enfrentar la verdad que siempre había estado antes que ellos, pero nunca lo habían visto. El sacerdote quería hablar, quería responder. ¿Pero cómo? ¿Qué estaba preguntando Cristo? Las palabras se negaron a salir, y su mente giró en busca de significado. En el fondo él ya sabía la respuesta, pero admitir era peligroso. Lo cambiaría todo. Fue entonces cuando el crucifijo comenzó a inclinarse, lentamente, como si un peso inmenso estuviera presionando la madera. La imagen de Cristo osciló hacia adelante. Los puntos negros en sus manos se vuelven como metal arrancados de la piedra, y el sonido resonó a través de la iglesia como truenos amortiguados. La multitud arrestó su aliento. Lo imposible estaba sucediendo ante sus ojos. Las corrientes invisibles que durante siglos habían mantenido a Cristo en la cruz parecían deshacerse. Pero, ¿qué pasaría si se liberara? ¿Qué significaría eso para todos ellos? La respuesta fue aterradora. Se rompió un pedazo de la cruz. Un chip de madera cayó sobre el altar, seguido de algo aún más aterrador. Una nueva gota de sangre. Se deslizó por la madera con una caída agonizante, como un tiempo desafiante, y cayó, muriendo el blanco puro de la toalla sagrada. El impacto de la gota resonó como un trueno en el alma de cada uno presente allí. La iglesia, que alguna vez fue un lugar de refugio y seguridad, ahora parecía una corte silenciosa, donde cada creyente se sintió juzgado por un hombre, sino por su propia verdad divina. La pregunta todavía colgaba en el aire. ¿Por qué retoco aquí? Y en ese momento por primera vez alguien entendió. No fue Cristo quien estaba pegado a la cruz. Fueron ellos, todo, detenido por sufrimiento, dolor, culpa, siempre adorando a un Cristo crucificado, pero olvidando al Cristo vivo. El sacerdote sintió su corazón desencadenante. Su mirada encontró la de la imagen, y por un breve momento estaba seguro de que Cristo lo devolvió la mirada. Pero aún había más por revelar. El silencio dentro de la iglesia era sofocante. Todos sostenían el aire en sus pulmones, incapaces de mirar hacia otro lado del crucifijo que ahora parecía vivo. El sacerdote sintió el peso de ese momento sobre sus hombros. Nunca antes, en cada año del ministerio, había sido tan pequeño frente al misterio divino. Sabía que esa manifestación no era un simple milagro. Fue una advertencia. ¿Pero una advertencia para qué? La sangre que una vez drenó la imagen comenzó a moverse de antinatural. Ya no se cayó. Rosa. Como si se invirtiera la hora en sí, las gotas volvieron a las heridas, cerrando lentamente. Los fieles comenzaron a darse cuenta. Lo que parecían presenciar no era solo el sufrimiento de Cristo, sino algo mucho mayor. Algo que siempre estaba allí, pero que nunca había entendido realmente. Las heridas de Cristo comenzaron a sanar, como si la cruz ya no pudiera sostenerlo. Las heridas abiertas desaparecieron una por una, y el rojo intenso de la sangre se disolvió en la piel esculpida,
hasta que no hay rastros. El silencio fue interrumpido por el sonido de la corona, pequeñas piezas que caen en el altar como cenizas de algo que ya no tenía sentido para existir. La congregación parecía perpleja, entre la conmoción y la revelación. A lo largo de sus vidas, habían aprendido a llevar el peso del sufrimiento de Cristo, a arrodillarse ante la cruz como símbolo del sacrificio supremo. Pero, ¿qué pasa con la resurrección? La verdadera victoria. La imagen que ahora se regeneró ante sus ojos expuso una verdad incómoda. Estaban atrapados en el Cristo crucificado, pero ciegos al Cristo vivo. El sacerdote sintió que sus piernas temblaban. En su mente, un torrente de pensamientos contradictorios colisionó entre sí. Durante años, enseñó sobre la cruz, sobre el dolor, sobre la redención por el sufrimiento, pero ahora, ante sus ojos, Cristo ya no lo pidió. Cristo pidió liberación. El viento cesó y una luz suave comenzó a envolver la imagen. Era un brillo dorado, caliente, diferente de la frialdad de la cruz. No fue un espectáculo para admirar, fue un llamado a entender. Los fieles comenzaron a llorar, algunas oraciones murmurando, algunas simplemente mirando el altar con ojos muy abiertos. La transformación estaba delante de ellos. Cristo no era una estatua de dolor, un ícono del martirio eterno. Estaba allí, vivo, pulsante, tratando de mostrarles algo que nunca habían visto. Pero finalmente entenderían. El sacerdote cerró los ojos por un momento y apretó al anfitrión consagrado contra su pecho. Todo lo que creía que estaba siendo resignado delante de él. Pero antes de que pudiera decir algo, una pequeña voz resonó en el medio del templo, una pregunta que hizo que cada corazón se detuviera. El sonido de la pregunta inocente resonó en la iglesia como un trueno silencioso. «Jesús, ¿no sufres más?» El tiempo parecía detenerse. El sacerdote sintió que un escalofrío atravesaba su piel. Todos los ojos se volvieron hacia el niño que había hecho la pregunta. Estaba parado cerca del altar, pequeño frente a la grandeza de lo que sucedió. Pero su voz llevaba una verdad que nadie se había atrevido a enfrentar. El aire parecía electrificado, como si la respuesta ya estuviera presente en el entorno mismo. La cruz todavía estaba ligeramente revoloteando, pero ahora ya no había sangre, ya no había heridas. La luz alrededor de la imagen se intensificó, envolviendo el crucifijo en un brillo dorado y cálido. La cara de Cristo ya no era la de un hombre que sufría, sino el de alguien que había ganado el dolor. La madera previamente oscura ahora parecía estar brillando como oro puro. El sacerdote, que una vez se sintió atrapado con miedo, ahora sintió mi corazón tomado por una paz que nunca había experimentado. Era como si, por primera vez, él realmente entendiera la esencia de su fe. No fue el sufrimiento que debía ser adorado, sino la victoria sobre él. Los fieles comenzaron a llorar, pero no al miedo. Fue un grito de alivio, comprensión, algo que finalmente tenía sentido. La luz creció, llenando cada rincón de la iglesia, hasta que todo lo que fuera a su alrededor parecía estar pulsado con una presencia divina innegable. No había más sombras, no había peso, solo la certeza de que Cristo estaba allí, no como un símbolo de muerte, sino como la promesa misma de la vida eterna. Uno por uno, los fieles arrodillados, ya no les gusta a aquellos que gritan por misericordia, sino como quien reconoce la verdad en su plenitud. Fue entonces cuando ocurrió la transformación final. El crucifijo volvió a su inmovilidad. La luz que lo rodeaba lentamente, como una llama que se apaga, pero no abruptamente. Era como si dijera, «Ahora entendiste». No hubo choque, no hubo oscuridad. Solo un silencio sagrado cargado de algo que las palabras nunca podrían describir. El sacerdote cerró los ojos, apretando al anfitrión contra su pecho, sintiendo en ella la verdadera presencia de Cristo. Ya no necesitaba ver para creer. Lo sabía. El niño que todavía estaba mirando el altar con la pureza de aquellos que nunca dudaron sonrió. «Ya no sufre», susurró, y su voz llevaba la certeza que los adultos tardaron toda la vida en alcanzar.
El milagro no fue solo en la cruz que se movió. El verdadero milagro fue lo que sucedió dentro de cada presente. Todo el templo permaneció inmóvil, como si el tiempo en sí se hubiera rendido a la grandeza del momento. No se dijo ninguna palabra, ningún ruido interrumpió la paz abrumadora que había tomado la iglesia. Los ojos del sacerdote estaban llorosos. Sostuvo al anfitrión contra su pecho con una fuerza que bordeaba la desesperación, como si quisiera absorber, comprender, retener dentro de sí mismo esa revelación. Lo que había presenciado no era un milagro para contarse, era un milagro para vivir. Los fieles eran diferentes. No fueron las mismas personas que habían entrado en la iglesia esa mañana. Cada uno sintió en su corazón que algo había sido desgarrado, un peso, una creencia distorsionada, un miedo que los mantuvo atrapados. Se miraron el uno al otro, buscando confirmación, pero la respuesta estaba entre sí. Cristo nunca estuvo atrapado en la cruz. La cruz fue un símbolo, un eco de sufrimiento atrasado, pero no fue el final. El que estaba allí, vivo, pulsando en la Eucaristía, no era un Cristo derrotado, sino el Cristo resucitado. Poco a poco, el entorno volvió a la normalidad. Las velas reavivaron, como si una suave brisa hubiera volado sobre ellas. El viento cesó, las sombras desaparecieron, y la iglesia reanudó su forma habitual. Pero todos sabían que nada sería como antes. El sacerdote, todavía tomado por la emoción, respiró hondo y miró a la congregación. Necesitaba hablar. Pero, ¿qué palabras podrían describir el indescriptible? ¿Cómo transmitir algo que solo se podía sentir? Miró al niño, que permaneció allí, sereno, y por un breve momento vio en sus ojos la respuesta que buscaba. Era simple. Cristo no estaba en la cruz. Cristo estaba allí, en la Eucaristía, en los corazones, en la verdadera fe que no está unida al sufrimiento, sino a la victoria. El sacerdote levantó su anfitrión consagrado y cerró los ojos. Cuando los abrió, una sola lágrima corrió por su rostro. Los fieles entendidos. Muchos lloraron, pero ahora era un grito de liberación. El crucado les enseñó sobre el sacrificio. El Cristo resucitado los llamó a vivir. El sacerdote luego susurró: Él está vivo. Y todos sabían, con la certeza de que proviene del fondo del alma, que nada podría ser más cierto que eso. Ahora dime, ¿qué sientes al escuchar esta cuenta? Este milagro desafía todo lo que sabemos sobre la fe y nos hace reflexionar. ¿Hemos mirado a Cristo de la manera correcta? ¿Realmente entendemos lo que nos enseñó? Quiero saber tu opinión. Deje su comentario a continuación y comparta su visión de este misterio. Si esta historia te tocó, no salgas sin suscribirte al canal. Aquí exploramos los secretos de fe más profundos, misterios prohibidos y las verdades que pocos se atreven a revelar. Activa notificaciones para no perder los próximos videos y seguir descubriendo lo que está más allá de lo obvio. La verdad está más cerca de lo que imaginamos. ¿Estás listo para verla?